Hola, buenos días a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live. En nombre del proyecto de investigación Narrativas de Resistencia, les damos la bienvenida a todos. Soy Carlos Mendoza, del Departamento de Ciencias Religiosas, coordinador de este proyecto junto con otros y otras colegas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que desde hace un tiempo estamos trabajando en narrativas de resistencia, como las colectivas de pueblos originarios, de familiares de personas desaparecidas, de mujeres, de la comunidad LGBTIQ, etcétera, resisten a las violencias y cómo cuentan sus historias. Y por eso es un proyecto interdisciplinario donde el Departamento de Letras se hace presente a través del doctor Rodolfo Gamiño, de Historia, perdón, y luego el Departamento de Filosofía, el doctor Pablo Lazo, y ahora es la ocasión de que el Departamento de Letras, a través de la doctora Michelle Gama, pues también contribuya en estas conversaciones que hemos llamado semilleros virtuales, siguiendo esta idea de los zapatistas y las mujeres zapatistas, para decir que hay que sembrar ideas y proyectos de vida. Entonces, pues nos da mucho gusto que el día de hoy la doctora Noemí Acedo, desde Barcelona, sea parte de esta conversación. Y para ello, pues entonces cedo la palabra para la moderación a la doctora Michelle Gama y a Laura Pedraza, estudiante doctoranda del doctorado en estudios críticos de género. Bienvenidos todos. Adelante, Michelle y Laura. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría agradecerle muchísimo a la doctora Noemí Acedo que haya aceptado acompañarnos hoy para platicar sobre su trabajo de investigación, que tiene que ver justo como mencionaba Carlos con contar historias, ¿no? Qué historias se cuentan, cómo se cuentan y cómo las leemos, cómo las escuchamos y qué implicaciones éticas hay en todo este proceso de representación, ¿no? Que se pone en juego en estos procesos de representación. Hoy es el día de la literatura, pero no por eso no vamos a hablar de otras líneas disciplinares que trabajamos en este grupo, como la ética, ¿no? La historia, el horror, ¿no? La categoría del horror también es algo que se tocará. Y bueno, ¿quién mejor que Noemí, admiradísima colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dedicó muchos años de investigación a este tema, que dieron como fruto este trabajo que se llama Poéticas de la Escucha y que hoy nos va a compartir. Le cedo la palabra a Laura, quien nos ayudará a hacer las presentaciones correspondientes y que también nos apoyará con las preguntas del público más adelante, así que vayan preparando sus comentarios y preguntas, porque sí tendremos un buen espacio para platicar y discutir con Noemí después de su presentación. Muchas gracias, Carlos, por este espacio. Gracias, Noemí, por aceptar la invitación y adelante, Laura, con las presentaciones. Sí, gracias, doctora. Bueno, pues para empezar, buenos días a todos los que nos acompañan y queremos expresar que en el grupo de narrativas de resistencia abordamos el testimonio que visibiliza estructuras y procesos de resistencia, considerando de esa manera las experiencias de las víctimas de violencia como una herramienta para el cambio social, ¿no? A partir de la indignación, la memoria y la esperanza. Y bueno, de hecho, el producto más reciente de este equipo de investigación tiene que ver con una serie de entrevistas realizadas a integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y algunos textos académicos respecto a estas experiencias de violencia que pueden descargar en la página si quieren revisarlo. El día de hoy vamos a realizar el seminario El Semillero, Poéticas de la Escucha, a cargo o dirigido más bien por la doctora Michelle Gama, que es académica, investigadora del Departamento de Letras en la Ibero, licenciada en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, maestra en Literatura Comparada y Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctorado en Teoría de la Literatura de la misma universidad. Sus líneas de investigación son narrativa latinoamericana contemporánea, ética y la representación literaria de la identidad. Es coordinadora de la licenciatura en Literatura Latinoamericana y actualmente se desempeña como titular del Comité de Género de la Universidad Iberoamericana. Antes de hacer la presentación de la doctora Noemí, nos parece importante mencionar
que en el primer semillero que tuvimos conocimos algunos acercamientos respecto a violencias de Estado como parte de la conmemoración del 68 y Ayotzinapa. Y justamente cuando finalizamos esta sesión se mencionó la importancia primero de construir otras narrativas que den cuenta de otras verdades o de otras realidades, y de construir el concepto de víctima, a través del cual en muchas ocasiones se reduce simplemente como sujeto jurídico sin tener en cuenta su agencia. Entonces, se mencionaron varias cosas importantes que queremos decirles como hilo conductor de estos semilleros, y es que, bueno, primero el doctor Jacobo Dayan mencionó la importancia de tener un acervo testimonial de personas que están en prisión y de las familiares de las víctimas. Y también se mencionaba el doctor Gamiño cómo los familiares de las personas desaparecidas se quitan esa etiqueta de víctima y se construyen ante el horror de la ausencia, otorgándose una identidad como luchadoras, buscadoras, defensoras de derechos humanos, lo cual se considera como un avance en la narrativa de estas personas que al final de cuentas se están convirtiendo en testigos de una época de terror permanente, ¿no? Para finalizar con esa sesión, la doctora Claudia Rangel mencionó la necesidad de construir empatía, de tender las manos y escuchar a las otras, a los otros, quienes tienen tanto que decirnos, y ser muy receptivos ante esa escucha, ¿no? Por eso nos place tener aquí a la doctora Noemí Acevedo Alonso, precisamente por esa importancia que le otorga en su investigación a las narrativas del dolor, a la literatura testimonial y a los posicionamientos éticos que ha planteado en algunas de sus investigaciones. La doctora Noemí Acevedo Alonso es licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace parte del grupo de investigación Cuerpo y Textualidad, en el que ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, además de haber desarrollado algunas líneas de investigación como la dedicada a los estudios de género, a los estudios de testimonio y a los estudios de la memoria. En noviembre del 2015 finaliza el doctorado con la defensa de la tesis titulada Poética de la escucha, un estudio de la representación del dolor físico infligido y del sufrimiento de la escritura testimonial de Nora Strehilevich, un estudio interdisciplinar sobre el dolor físico provocado por la tortura y recogido en las narrativas testimoniales del periodo dictatorial argentino. Es por eso que le damos la bienvenida a la doctora Noemí. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerle a Carlos Mendoza el darme la oportunidad de estar en este espacio, a la doctora Michelle Gama por tantos encuentros compartidos y por todos los años de trayectoria en el grupo Cuerpo y Textualidad, que es donde yo me he formado de principio a fin, personalmente y profesionalmente, y está dirigido por Mary Torras. Y también me gustaría darle las gracias a Laura Pedraza, que desde el primer momento se puso en contacto conmigo, me pasó información, me ha compartido el primer cuaderno que publicasteis con todas las entrevistas y los artículos. Así que nada, para mí es un placer estar en este espacio llamado semillero, que además, pues como la palabra, ¿no? A diferencia del seminario, que pues tiene otros recuerdos, ¿no? Más académicos, pues semillero es como muy lindo porque evoca, como decía el doctor Carlos Mendoza, el hecho de sembrar y de recoger frutos también en comunidad, ¿no? Que creo que en esta época tender puentes pues es muy necesario y es bonito también. Bueno, y en segundo lugar, pues quisiera explicar que mi ponencia está parcialmente escrita porque a pesar de que una pues siga el guión, siempre las ideas pues se enhebran así que en arabescos y un poco insospechados. Así que yo tengo mi guión escrito, pero digo que está parcialmente escrita porque se abre al debate, al diálogo y a las aportaciones que puedan hacer, tanto los que estamos aquí más cerca como los que no podemos ver, pero están ahí escuchando, ¿no? Que gracias también por la asistencia y la escucha a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla. Bien, y en tercer lugar, pues me gustaría puntualizar que esta ponencia en su primera versión empezó siendo un epílogo en el sentido más estricto que le da Aristóteles en la retórica, de ser el final de un discurso, y ese texto previo o ese discurso al que me refiero pues es la investigación que ya habéis citado de Poéticas de la Escucha, que es mi investigación doctoral que comenzó en el 2009 y podríamos decir que finalizó, así un poco impropiamente dicho, porque una investigación doctoral prácticamente no se sabe nunca dónde ponerle el punto final, y con más sentido porque la pregunta que la cruza
era el porqué planteado desde la perspectiva de la víctima, y hay un ensayo de Paul Ricoeur titulado El mal, donde justamente aborda y viene a decir que el enigma del mal es una dificultad cercana al grito de la lamentación. Y ahí empieza ya pues toda esa serie de asociaciones que voy a hacer en esta intervención entre las poéticas de la escucha y la relación que tienen con el grito, lo que intenta recoger la desarticulación del lenguaje en un momento extremo o en un momento prolongado extremo, como puede ser pues momentos de tortura o todo lo que aconteció en Argentina. Decía que en ese ensayo del mal lo que hace Paul Ricoeur es decir que hay 3 esferas donde abordar este tema. Uno es el ámbito del pensamiento, que este enigma del mal acaba siendo una aporía, hasta tal punto pues, que no ha quedado resuelto el por qué planteado desde la perspectiva de la víctima, porque era una perspectiva que, según mis lecturas, igual ustedes lo pueden ampliar después y matizar, es una mirada oblicua que nunca ha quedado o ha quedado recogida en un lugar muy marginal en filosofía, por lo menos hasta la Shoah. Entonces, todo termina en aporía. A tal punto que llega a decirse que la figura del testigo pues, se le otorga el lugar en filosofía del pensamiento de lo imposible, porque la propia figura del sujeto y de la verdad quedan cuestionadas. Pero hay 2 esferas más donde Paul Ricoeur aborda este mal, que es la esfera de la acción y la esfera del sentir. Y a mí me gustaría subrayar estas 2 esferas porque creo que las narrativas testimoniales se podían inscribir y dialogar dentro de este ámbito. La de la acción, por cuanto, y aquí estoy siguiendo a Paul Ricoeur, la relación entre hacer el mal y padecerlo es que si se lo combate, y creo que estos semilleros, este acercamiento directo también y esta relación que hay con las víctimas o con personas que han sufrido la desaparición de algún familiar, ayudan a combatir a que ese padecimiento inevitable pues sea menor, ¿no? Y que ese sufrimiento de alguna manera pueda elaborarse y tal vez convertirse en dolor, que es inevitable, es universal y nos une a todos, pero que no se alargue en el tiempo convirtiéndose en un sufrimiento insoportable. Y en la esfera del sentir, Paul Ricoeur sí que le da un sentido teológico que yo obvié en mi investigación porque Nora Strehilewicz se alinea más en todo lo que es la elaboración del duelo, de la pérdida, y se centra en la transmisión de un legado. Y creo que esto también podría interpretarse en esa esfera de lo que es el sentir y elaborar pues todo lo que se pone en movimiento cuando alguien es superviviente y además pierde a familiares, como es el caso de Nora Strehilewicz, que lo explica en sus textos que ella no categoriza. Después podemos entrar al tema de las etiquetas y de dónde se ubica o dónde se puede ubicar el testimonio, que es un género que lo cruzan o que es cruzado por muchas disciplinas o se puede estudiar desde muchas disciplinas, y tal vez esa sea una de las razones de por qué ha quedado un poco al margen, ¿no? Por lo menos hasta los años 70, en que la crítica literaria sí que tuvo la crítica literaria latinoamericana, hay que especificar, tuvo mucho interés en un espacio y en que se considerara un género nuevo. Bien, pues la función de este nuevo epílogo que he reescrito y que voy a ir intentando no seguir el guión, sino ir interviniendo, sigue siendo la función que le daba, y lo he tomado al pie de la letra porque evidentemente habrá anacronismos porque estamos en otra era y los conceptos se entienden de otra manera o les damos otro sentido. Tal como decía Aristóteles en el libro tercero de la retórica, viene a decir que un epílogo, el sentido que tiene es el de refrescar la memoria e influir en los afectos o pasiones, incidiendo especialmente en la seña que identifica al grupo narrativas de resistencia, que es trabajar desde la indignación, que me gustó mucho la presentación del grupo y cómo se ubicaba en esta pasión, en el sentido de Pazos, de la indignación ante una injusticia, ¿no? Que ya pues dibuja también un marco a su alrededor, que es desde la ética, que es lo que vamos a perfilar hoy.
Y también me atrae la idea de considerar mi intervención como un epílogo, no tanto porque cierre o clausure un discurso, mi investigación, sino porque se sitúa en el lugar de recoger, en el lugar de la escucha, todas aquellas voces que nos preceden. Y con esto quiero decir que apenas hay aportaciones que sean originales mías, por no decir ninguna, sino que es la hilatura, la investigación de una serie de ideas que provienen de pensadores, pensadoras, de teóricos y teóricas, escritores y escritoras inscritos en el ámbito de los estudios del testimonio, los estudios de la memoria y también la estética contemporánea. Y me parece relevante decirlo porque cuando se habla desde la teoría muchas veces nos situamos a cierta distancia de aquello que hablamos, que en este caso no es el objeto de estudio, sino son sujetos que además pues, nos une a ellos la indignación y el interés hacia cómo elaborar esa pérdida o ese dolor que provoca la injusticia, ¿no? Bien, pues yo me he basado para un poco renovar todo lo que había dicho en la investigación y ver si se podía seguir sosteniendo aquello que dije hace ya pues, 5 años, en los 2 textos que ha publicado recientemente Nora Strejilevich en el 2019 en Santiago de Chile. Uno es un ensayo sobre el testimonio, que es en el lugar del testigo, escritura y memoria. Y otro es un texto literario, podríamos decir, de narrativa testimonial, que es Un día allá, por el fin del mundo, también publicado los 2 en marzo del 2019 por la editorial LOM. La hilatura que tomo entonces para enhebrar distintos postulados de este semillero, que procuraré ceñirme al tiempo, es un breve texto de la teórica política, porque es consabido que no quería ser considerada como filósofa, que es Hannah Arendt, y ahora explicaré esta relación. Podría parecer un tanto desatinado, puesto que Arendt pues, igual nos queda ya un poco lejos, porque escribe sobre la Shoah, sobre los totalitarismos del siglo XX, no solo la Shoah, porque también incluye el totalitarismo ruso. Pero hay que tener en cuenta, primero, el peso que tiene en su pensamiento y en su teoría la literatura. Y voy a decir una cita suya que dice: ninguna filosofía, análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse en intensidad y riqueza de significado con una historia bien narrada. Y en esta ponencia, las narraciones testimoniales y la poética de la escucha que se demanda desde estos textos van a ser cruciales, es decir, que se valora mucho la parte literaria que hay, la parte artística. Segunda razón de por qué considero importante recordar el pensamiento de Hannah Arendt, porque junto a Theodor Adorno va a ser una de las personalidades que exijan estudiar el dolor desde la perspectiva de las víctimas. En Hombres en tiempos de la oscuridad, que tengo por aquí el libro, yo había preparado una presentación con todas las portadas del libro y todas las citas y demás, pero para no compartir pantalla y perderme vuestros rostros, pues la presentación ya la compartiré, ya os la enviaré si os interesa, ¿vale? Y esto. Bueno, pues en Hombres en tiempos de oscuridad dice: a la luz de nuestras experiencias, quizá haya llegado el momento de investigar la dignidad filosófica de la experiencia del dolor, que la filosofía actual contempla, al menos, con el mismo desprecio secreto con el que la filosofía académica de hace 30 o 40 años miraba la experiencia de la muerte. Es decir, que junto a Theodor Adorno de la Escuela de Frankfurt, es una de las que reivindica tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas, el dolor, y reflexionar sobre ello. Y después, cuando hablemos de la experiencia como prueba y pongamos en cuestión esa relación que solemos hacer entre la experiencia como prueba de evidencia, pues ella lo va a tener en cuenta, ¿no? Esta resignificación también del término experiencia. Y tercera razón de por qué Hannah Arendt es importante traerla hoy aquí a este semillero, es que la escritura de Nora Strejilevich converge en muchos puntos con el pensamiento de Hannah Arendt, y no solamente porque la cite no solo en el ensayo que he citado del lugar del testigo, el más reciente, sino el anterior, El arte de no olvidar, que es del año 2006,
que recoge la investigación doctoral de la propia Nora Strejilevich, superviviente de lo que ella denomina el genocidio social que se produjo en Argentina en los 76 al 83, no solo porque la cite, sino porque en relatos como Too Many Names, que ella escribe en inglés y nunca ha querido, se ha negado a traducir, también es muy significativo que no quiera traducirlo a su lengua materna. Y en el último capítulo de Un día ya por el fin del mundo, dedicado a su abuela y titulado Siempre llegarás a esta ciudad, ella pone en relación las dos épocas, porque sus abuelos salieron de Visogrod huyendo del nazismo, llegaron a Argentina y ella encuentra un eco en la historia de sus abuelos y la historia de su propia generación. Pues dicho esto, el breve texto que quisiera citar de Hannah Arendt titulado La permanencia del mundo y la obra de arte, que está ubicado en el ensayo del año 58, La condición humana, y está ubicado en un lugar también significativo porque está al final del capítulo sobre la categoría del trabajo y al inicio de la parte de la acción política. Es decir, que de algún modo actúa como puente entre la categoría de trabajo que tiene para Hannah Arendt pues, un significado muy específico y la de la acción política, que ella viene a decir que no es el comienzo de algo, sino de alguien que nos puede dar identidad, el hecho de actuar. Y yo esto lo retomo también en la escritura testimonial, como puede ser el inicio no solo de hacer memoria o de darle un espacio donde la figura de los desaparecidos está no solo para recordarla, sino o para hablar por ellos, sino también con ellos, como reivindica Nora Strejilevich, decía, que la narrativa testimonial también puede ser considerada como un comienzo de alguien, que para la víctima que ha sobrevivido se convierte en un superviviente y se sitúa ya en otro lugar, como decía Laura Pedraza, en otro lugar de reivindicación por la justicia, por hacer memoria y de alguna manera por establecer la relación entre lo que sucedió en la época en la que están refiriéndose y la actualidad, ¿no? Porque la relación con el presente, lamentablemente, no ha dejado, las consecuencias de lo que sucedió no dejan de notarse en el presente, no solo de la vida de estas personas, sino de todo el colectivo social que se vio afectado, porque hubo una ruptura ahí de todo el tejido social, ¿no? Al menos en Argentina. Bien, pues decía, el texto de Hannah Arendt, La permanencia del mundo y la obra de arte, nos va a servir para reivindicar o para resignificar qué puede suponer para las personas supervivientes elaborar narrativamente esta pérdida, esta desaparición o este dolor físico infligido que han podido padecer también sobre el propio cuerpo. Bien, entonces, el principal cometido del arte sería, según Arendt, rescatar lo valioso en tiempos de oscuridad, hacer que algo de lo concerniente a lo humano permanezca. Y a mí me interesa especialmente Hannah Arendt porque siempre habla de aquello que parece haber sido perdido cuando lees las narrativas testimoniales, que es pues hay algo medular humano que debe preservarse más allá de lo que haya podido suceder, porque entonces digamos que ese aliento para la lucha como que se ve menguado, ¿no? Entonces creo que estas narrativas testimoniales consideradas aquí dentro de la esfera artística pueden llegar a tocar aquello que tenemos de humano y que no podemos perder bajo ningún concepto, a pesar de que la época contemporánea nos lo pone bastante difícil, la verdad. Vale, entonces, vamos a ver. Digo, el arte en un mundo en ruinas se erige, por tanto, según interpreto yo, en este texto de Hannah Arendt, en una morada habitable y permanente donde los seres pueden alcanzar, y cito, no la inmortalidad del alma o de la vida, sino de algo inmortal realizado por manos mortales. Claro, aquí habría que leer con detenimiento el texto porque Hannah Arendt aborda también desde un sentido, a ella se forma en la filosofía clásica y lo que es el mundo de las ciencias, que dice es donde suceden la historia, donde sucede la acción política, donde está el interés
es decir, el interés, lo que nos une a los humanos, y ahí es donde está lo político, ¿no? En el espacio que nos separa y que nos une a la vez, ese espacio de la apariencia. Por eso la muerte, cuando es arrebatada y te niegan incluso el ritual de sepultura, es tan salvaje porque es literalmente una desaparición, que es un borramiento de ese lugar donde tiene lugar la vida, que es el lugar de las apariencias, del sentir, de las relaciones humanas, ¿no? Por eso me gusta mucho cómo trabajar porque cada palabra está llena de ese sentido profundo que viene desde la filosofía clásica. En palabras de Fina Virulés y de Lorena Fusté, la función del arte excede toda función particular y apunta a algo medular del modo en que los hombres y las mujeres se relacionan con la condición humana. Fin de cita. Evidentemente, cuando se habla aquí de arte, se acogen también todas aquellas narraciones testimoniales, las performances, las elaboraciones literarias sin categoría alguna, que dentro del periodismo también se incluyen y quieren hacer memoria y traer al presente todo aquello que ha sucedido y darlo como legado, porque esto también nos sitúa de nuevo en un marco ético y nos posiciona en hacernos responsable de aquello que conocemos y que hemos heredado por el momento histórico que nos toca vivir. Claro, uno puede hacerse responsable o no, que también es una decisión, pero como dice Paul Riquet, dejar de hacer también es una manera de hacer, ¿no? Y también tiene consecuencias. Bien, pues yéndome al texto de Nora Strejilevich, al de 2019, en el ensayo del El lugar del testigo, ella se pregunta, ella habla de sí misma en tercera persona, ¿escribe para regresar al mundo del que fue extirpado, el superviviente? ¿Escribe para abrirse a fuerza de palabras otro lugar que, a diferencia del campo, sea habitable? ¿Puede lograrlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ciertos testimonios, como ciertas novelas o ciertas filosofías, siguen siempre vigentes, no responden al calendario, y no importa si dan cuenta con precisión de los sucesos a los que remiten, porque un texto nunca transcribe lo vivido, no produce versiones literales de lo real. Estos libros no vienen a hacer un relevo de datos, ni a reconstruir la verdad de lo que pasó. Los testigos rememoran desde su presente y al hacerlo descubren nuevos aspectos de la lógica letal que sigue primando en el mundo contemporáneo. Cada testimonio viene a retrucar y a desafiar con sus armas, que son sus letras, el atentado perpetrado por la humanidad contra sí misma. Fin de cita. Ella tiene muy claro que escribe para el presente y lo hace hablando con los desaparecidos en el texto, que, bueno, la figura central es su hermano y ahora ya también pues fue su padre y su madre a raíz de todo el dolor que padecieron, pues también murieron, ¿no? Bien, volviendo a la teoría arendtiana que abarca desde las artes plásticas a la poesía, el artista, a diferencia del pensador-pensadora, que prolongaría el proceso reflexivo, el artista lo que haría sería interrumpirlo con el fin de que el pensamiento se aquiete y se alcance a sí mismo. Ese es el momento en que la obra de arte empieza a forjarse. En palabras de Arendt, el pensamiento transforma su mudo e inarticulado desaliento, como el cambio transforma la desnuda avidez del deseo y el uso cambia el desesperado anhelo de cosas necesarias, hasta que todos ellos son aptos para entrar en el mundo y transformarse en cosas. En este punto se detiene el instante en que todo lo que se agolpa en el pensamiento artístico pasa a materializarse, y recojo de nuevo lo que he dicho antes, ¿no? A tener apariencia y a estar instalado en el mundo. Esas narraciones testimoniales sería una forma de hacer permanecer algo que es finito, que es la propia vida, y dejarla como memoria y legado para los que estén por venir, haciendo o recordando a los que se fueron. Se trata de este proceso que menciona Hannah Arendt, se trata del proceso que ella llama transfiguración. Y dice así, le voy a leer la cita porque merece la pena. La reificación del pensamiento
en arte, en un objeto artístico que es perdurable, es más que simple transformación, es transfiguración, verdadera metamorfosis en la que ocurre como si el curso de la naturaleza, que desea que todo el fuego se reduzca a cenizas, quedase invertido e incluso el polvo se convirtiese en llamas. Es decir, todo aquello que está destinado a morir, porque somos todos finitos, de alguna manera con el arte se invierte y se le vuelve a insuflar vida. Entonces este cambio de perspectiva a mí me interesaba mucho porque cuando estás muchos años leyendo sobre tortura, sobre el dolor físico, sobre sufrimiento, pues entras en un estado ceniciento, como dice, por coger la palabra de Hannah Arendt, y ella le da la vuelta, dice, no, es que el arte, a pesar de que hable de muerte, vuelve a convertirse en llamas y justamente es la memoria de los que ya no están lo que permite que esa transmisión o ese legado se haga factible y se constituya lo que he podido llamar yo poéticas de la escucha, que se puede llamar de otra manera. En todo caso, estamos en el lugar de la ética, donde cada quien decide acoger y hacerse responsable y trabajar con aquello que, bueno, que no acaba de funcionar en el mundo contemporáneo y que vale la pena recomponer, cuestionar y estar al lado pues, de las personas que padecen. Por tanto, el arte es necesario, vuelvo a citar a Arendt, para erigir un hogar en la tierra. Los hombres que actúan y hablan necesitan la ayuda del artista, de poetas e historiógrafos, de constructores de monumentos o de escritores, ya que sin ellos, el único producto de su actividad, la historia que establecen y cuentan, no sobreviviría. Cierro cita. Así que el único ámbito que asegura la preservación de aquello que debe ser rememorado, según Arendt, según Theodor Adorno, según después recogerá en la Ética de la Compasión Joan Carles Melick, es el arte, pero en un sentido amplio, ¿no? Es la estética. Es así que se considera el arte como una morada habitable o como una morada del ser, donde poder no dar vida, pero sí poder recordar cómo eran, no solo los acontecimientos, sino aquellas personas que los protagonizaron. Y signado en el otro extremo tenemos a Paul Riquet en un ensayo para mí imprescindible, que es La memoria, la historia, el olvido, y que viene a reivindicar de nuevo el papel de la memoria y la figura del testigo como la primera piedra de todo el edificio histórico. Y él viene a decir, él habla de la muerte y viene a decir que no voy a leer la cita porque a veces es muy denso Paul Riquet, pero viene a decir que el escrito historiográfico puede convertirse en el lugar escriturario donde es posible dar sepultura, donde es posible dar una tierra en ese espacio simbólico cuando en el espacio real no la ha habido. Y desgraciadamente en situaciones de genocidio social o de violencia que proviene del Estado, pues muchas veces no es posible ubicar dónde están, ¿no?, los desaparecidos. Entonces el escrito historiográfico que se sitúa al lado de las víctimas que después se resignifican a través de toda esa elaboración de la experiencia en supervivientes y en demandantes de justicia, desde la indignación, como hace su grupo de investigación, pues podría reconvertirse en ese lugar simbólico, pues que, tal como dice Paul Riquet, sería el equivalente escrituario del rito social de la sepultura, que es humano y que es necesario hacerlo, ¿no? Un discurso, digo yo, poblado de quienes fueron y no, o no solamente de aquello que sucedió. Y para ello convendría detenerse en el primer postulado del semillero. Avisadme del tiempo, porque si me paso, me avisáis. El primer postulado era la experiencia como evidencia. Entonces, aquí yo tomé en su día en la investigación dos textos base, que es de la historiadora Joan Scott, donde hace una resignificación y viene a deconstruir el término de experiencia, porque ella estudia pues todas esos escritos de historia oral que empezaban a ser importantes, de que daban voz a la figura también bastante cuestionada del subalterno, que llamamos subalterno, que ahí pues Gayatri Spivak ya la ha deconstruido,
y venía a decir que todos aquellos escritos que se erigen desde la experiencia como prueba de verdad, pues se tomaban un poco como incuestionables, ¿no? Y entonces ella recogía ese término de experiencia y lo resignificaba diciendo: no son los individuos los que tienen experiencia, sino es el discurso el que otorga la subjetividad al individuo a través de esas experiencias que nos han enseñado o de esos acontecimientos que hemos aprendido a leer como experiencias. Es decir, es algo cultural, es algo previo, discursivo, y no es tanto algo que le suceda al individuo. Pero a mí, más que esta resignificación, que también, y no voy a leer todo lo que he escrito sobre ello, voy a leer los dos usos que se dan del término experiencia, que recoge Fina Birulés, que es filósofa y profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona, y viene a decir que el vocablo experiencia proviene del latín experior, probar, comprobar, poner a prueba, pero también intentar o pasar a través de. Y aquí hay que cruzarlo con una de las acepciones más comunes del término experiencia, que es el conocimiento recopilado a partir de hechos pasados, bien mediante observación consciente, bien mediante consideración y reflexión. Claro, todos estos conceptos yo después los recogía al final de la investigación y decía, es que tienen mucha relación con la representación, y la representación en Occidente está estrechamente vinculada a la visión, a toda la esfera del ver, del observar, de dar luz, de lo que es la metafísica. Claro, todo eso, cuando lees muchas narrativas del testimonio, ves que todo eso cae, todo el desafío que hay respecto a los conceptos, a lo que se puede decir, a lo que se puede pasar a un lenguaje representativo. Y el ámbito menos explorado de la escucha, y de esto no lo digo yo, lo dice Chantal Maillard y lo dice Jacques Derrida, que hacen como incursiones tímidas en otro mapa comprensivo, que sea el mapa auditivo, y Jean-Luc Nancy también tiene un ensayo del ser a la escucha, ¿no? Que pasa por una reivindicación mucho más de lo que pasa por el cuerpo, porque el escuchar es como la intensificación del oír, donde también se pone en tensión todo el cuerpo, y ahí yo lo vinculaba con un momento de las torturas, de los gritos, donde todo el lenguaje y todo lo construido, de alguna manera hay un quiebre y después uno tiene que volver a elaborar esa experiencia, que en Argentina es significativa porque muchos supervivientes pudieron reconstruir dónde habían estado secuestrados a través de la escucha. Entonces, pues hay toda una resignificación de ese otro mapa comprensivo que en Occidente hemos dejado de lado totalmente, que es el de la corporeidad y el que pasa por otros sentidos que no sea propiamente el ver, ¿no? Que es la filosofía y la representación, el discurso, está plagado de términos directamente relacionados con el observar o con la visión. Entonces, volviendo a lo que decía de los dos usos del término experiencia, digo que este cambio de mapa comprensivo es importante porque en el testimonio, como vamos a comentar acto seguido, yo digo que se trata de escuchar al testimonio para dar a ver. Es decir, que hay como varias fases y varios pasos. Primero hay que escuchar al testimonio. Bien, siguiendo con el tema de la experiencia, con el tiempo, esta primera acepción vinculada a la observación y a la reflexión se desplaza hacia un sentido más pasivo, de manera que, y ahora cito a Fina Birulés, hoy en día identificamos la experiencia como aquello que es percibido, aquello real, aquello opuesto a lo que es pensado, es decir, aquello que vemos. Evidentemente no podemos ver si no tenemos categorías que identifiquen esto, pero bueno, así lo dice Fina Birulés. Pero hay una segundo uso del término experiencia que recupera Fina Birulés de los textos de Hannah Arendt, que es la que yo utilizo para leer la narrativa del testimonio y que se empezó a hacer frecuente a raíz de los escritos que se escribieron después de Auschwitz, de la Shoah,
y viene, dice, a ver, lo tengo por aquí. El segundo uso, ¿vale? A ver si encuentro. Sí, tiene que ver aquí con aquello que se nos hace presente de manera inmediata y que no resulta comprensible por la mediación de todo aquello que ya conocíamos, que tiene que ver con una ruptura de la continuidad. Resumiendo, hay dos usos del término experiencia. Uno que tiene que ver con la transmisión, con la memoria, con aquello que hemos aprendido, con los conocimientos adquiridos, con la repetición, con el legado. Y otro uso que se empezó a hacer frecuente pues, de los 50 para adelante, que tenía que ver con una ruptura de esa tradición, con aquello que no que no habían sentido ni vivido nunca y que se debía constituirse también como experiencia, que era lo inaudito, para volver a la esfera de lo no escuchado hasta ese momento, que era el horror. Entonces, pasar al tamiz de la experiencia, pues todo aquello que no estaba dentro de lo transmisible y dentro del legado, todo aquello, por eso yo creo que se dice que pues se suele repetir muchas veces que el horror no puede decirse, porque era aquello para lo que no había palabras, porque era aquello que no había acontecido de esa manera. Evidentemente, violencia y genocidios los hubo y los ha habido siempre. Pero hasta este punto, ¿no? Con el sentido que tienen en la Shoah de productividad del mal radical, como dirá Hannah Arendt, pues no se había dado hasta ese entonces. Entonces, todo esto conlleva, de un lado, reconocer que la escritura testimonial no es una descripción de lo acontecido, o no solo, sino que es la exploración discursiva y la creación, por recoger la resignificación que le da Joan Scott al término, de un sujeto. Es decir, se elabora una vivencia extrema, se convierte en experiencia a través del discurso y puede aparecer un sujeto que había quedado quebrado. Y esto lo estudia Jaume Peris cuando habla de la obra de Tejas Verdes, donde Hernán Valdés dice, no hay nada de mí. Y dice, vale, ¿quién habla aquí? Pues habla un sujeto que está desdoblado, ¿no? Entre ese proceso de enunciación se puede realizar para poder iluminar, entre comillas, o poder elaborar todo aquel proceso de desubjetivación al que ha sido sometido durante la tortura, ¿no? Y entonces es ese plano de poder hacer posible desde la agencia, como decía Laura Pedraza, en las narrativas testimoniales volver a recuperar la agencia y que se consideren como un comienzo de alguien. No solo de algo, de un testimonio, sino de alguien que ahí intenta convertirse o reconstituirse en un sujeto, ya no como víctima, sino como superviviente. Entonces, en el último ensayo del arte de no olvidar del 2006 de Nora Strejilevich, ella decía, la escritura fue una forma de resolver una serie de interrogantes. ¿Por qué relatar lo atroz? ¿Para qué la búsqueda de huellas? ¿De dónde esa necesidad de indagar hasta establecer un cierre, una historia con principio, medio y final? Ningún género literario me bastaba, ninguna filosofía de las aprendidas me ayudaba a pensar. Ningún amigo me podía dar una palabra de apoyo que me sirviera para mover el mundo. No había de dónde agarrarse para gritar lo que había que gritar. Lo intenté todo. La voz poética, el recorte periodístico, el registro oral, la ironía, el humor negro, etc. Si el libro Una sola muerte numerosa, que es el primer testimonio que ella publicó, cantaba, rumiaba, miraba y olía, entre líneas podrían brotar las palabras que no podía pronunciar. Fue mi rebelión. Y esta cita recoge lo que decíamos de ese sentido del arte que otorga permanencia a lo que ya no está, que también se podría vincular con otro artículo que tiene sobre la identidad narrativa Paul Riquet, que viene a estudiar lo paradójico del relato, que tiene una sucesión lineal, como dice Nora Strejilevich, ¿no? Con principio, medio y final, pero a su vez se cierra en círculo y es permanente, tiene como su propia atemporalidad, por así decir. Bien, pasando al segundo postulado del semillero, que era escuchar para dar a ver,
Yo aquí lo he relacionado, y ahora sí que intervendré más que leer, con el acto dialógico de dar testimonio. Hay un artículo del 89 de la historiadora Annette Bebiorka, perdonadme la pronunciación, seguramente se pronuncia de otra manera, en el 89 sobre los escritos testimoniales o los testimonios después de la Segunda Guerra Mundial, y el título es Indecible o inaudible, en forma de interrogante. Y lo que ya ponía de manifiesto es lo que repite incansablemente Nora Strejilevich también en El lugar del testigo, en el ensayo del 2019, que no es que no haya escritos testimoniales, es que no hay una recepción y una escucha, o no la hay como a ella le gustaría que hubiera, porque yo sí que creo que han proliferado los estudios de la memoria y del testimonio y que no estamos en el mismo punto que en los años 70, ni muchísimo menos, hay muchísimo más interés, pero a ella le gustaría que hubiera una recepción y un reconocimiento de la elaboración literaria de estos textos, porque de alguna manera es una manera de asegurarse también la pervivencia como legado de estos textos y que no solo se reduzcan al ámbito de lo jurídico o del interés histórico. En el lugar del testigo, lo que hace Nora Strejilevich es también debatir con Giorgio Agamben y con Beatriz Sarlo, y vuelve a Beatriz Sarlo del tiempo pasado a rebatirle pues, el lugar muy pequeño, el reducto que dejó Beatriz Sarlo a los escritos testimoniales a favor de los escritos historiográficos, porque según Beatriz Sarlo pues tenía mucha más enjundia e interés académico y el registro podía ser como más fiable para recuperar pues todo aquello que ha sucedido, ¿no? Entonces Nora Strejilevich le rebate y le dice, no, es que aquí lo interesante son los lectores, las lectoras, son los que escuchan el testimonio y es la elaboración de la propia pérdida, del duelo y del sufrimiento que podemos encontrar en estos textos y que en un texto historiográfico no hay lugar para ello, porque no es el lugar de hacer este tipo de estudios, porque la narrativa va por otros cauces. Bien, pues decía que en el segundo postulado del semillero, que es escuchar para dar a ver, yo lo relaciono con algo que cita también Nora Strejilevich en El lugar del testigo. Tiene un glosario sin definiciones y hay una entrada de ese glosario para la recepción y la escucha. Y entonces, esta entrada, que es muy breve, lo que viene a recordar el estudio de Dori Laub y Shoshana Feldman, en el sentido de que el acto de dar testimonio, dice Dori Laub, no es un monólogo, no se puede hacer en soledad y precisa de una escucha. Entonces, Dori Laub dirá que se produce un conocimiento, un saber en ese acto dialógico que se sitúa en el marco de la ética. Y hay otro artículo muy interesante de Laura Llevadot dedicado al aprender a no saber, que yo lo relaciono con el testimonio, porque hay partes de aquello que nos cuentan los testimonios, pues que no tengan por qué implicar un saber. Pueden implicar una escucha basada en una intuición, una sensación, una impresión, pero ¿por qué tiene que haber un saber si va más allá de lo conceptual, aquello que nos están contando? Que es justamente donde se puede ubicar el arte y donde señala lo medular de la condición humana. Creo que está más allá del saber puramente, al menos entendido de una manera restringida. Si entendemos el saber como sabiduría, como legado, como la transmisión, sí que estaría de acuerdo en que todo eso también se lega con el testimonio. Vale. Finalizo este postulado con una cita de Reyes Mate, que es historiador y que también ha dedicado varios estudios al testimonio, y dice: el testigo se disuelve si no tiene herederos, por eso busca al lector, al oyente o al espectador, para convertirlo en testigo. El testigo no cuenta una historia, sino que nos la cuenta, nos busca, porque la verdad que él alumbra necesita, para mantenerse vigente, la complicidad de alguien. Y aquí de nuevo el marco de la ética, y ya me voy rápidamente, no sé cómo voy de tiempo, creo que me estoy pasando, nada, ya acabo.
El último, bueno, el tercer postulado del semillero, que era ética y testimonio, yo lo vinculaba con las reivindicaciones de Theodor Adorno de realizar o volver a forjar una ética que parta también del arte, porque él se dedicó a la estética, del arte para recoger todo ese dolor que se había producido, y esto es resignificado por Joan Carles Melick, que en la ética de la compasión viene a decir: Theodor Adorno reivindica una ética, pero sigue siendo categórica, desde el deber, desde el bien y desde la dignidad. Entonces dirá Joan Carles Melick, en realidad la ética que necesitamos y que surge a partir de todos estos textos testimoniales es una ética que debe ser a posteriorística, como él dice, es decir, a posteriori. Primero es la experiencia, esto también lo dice Hannah Arendt, hay que pensar a partir de la experiencia porque es lo que nos va a dar la guía para estos momentos en que todo está en ruina, estos momentos o tiempos de oscuridad donde se han destruido todas las barandillas del pensamiento o todo el andamiaje del pensamiento. Y entonces Joan Carles Melick dirá: no hay ética porque sepamos qué es el bien, sino porque hemos vivido y hemos sido testigos de la experiencia del mal. No hay ética porque uno cumpla con su deber, sino porque nuestra respuesta ha sido adecuada, aunque nunca pueda ser suficientemente adecuada. Y 3, no hay ética porque seamos dignos, porque tengamos dignidad, porque seamos personas, sino porque somos sensibles a lo indigno, a la indignidad y a los excluidos de la condición humana. La ética, por tanto, de la compasión parte de la experiencia y parte de vivir éticamente el no saber cómo vivir en un mundo que, como decía Hannah Arendt, allá nos arrojan, estamos como extraños, intentamos comprenderlo, y yo creo que las narrativas testimoniales contribuyen a elaborar eso que nos une a todos y que es universal, como es el dolor. Pasa que los acontecimientos de los que nos hablan, pues no los conocemos directamente, pero sí que nos hacemos responsables de esa escucha y de ese legado, ¿no? Pues bueno, yo tengo muchas hojas, pero no voy a seguir leyendo, prefiero ahora me toca a mí escucharles, y gracias por su atención, su paciencia, su escucha. Así que ahora les escucho. Noemí, qué ilusión escucharte. La verdad es que me entró un ataque de nostalgia, ¿no? O sea, siempre sé que eres muy lúcida y brillante y tienes estas preocupaciones éticas, pero bueno, pues es un placer escucharte. Voy a hacer unos breves comentarios, quizás globales. Contesta lo que tú quieras, para que también Laura pueda hacer los suyos y luego Perfecto. poder ir a las preguntas, ¿no? Que creo que es lo más interesante de tenerte aquí, es que puedas dialogar con la comunidad del grupo, el seminario, nuestros colegas, nuestras compañeras, nuestras alumnas, nuestros alumnos, así que yo seré breve. Te voy a comentar con lo que me quedo, ¿no? Me encantaría hablar de las categorías y que es un testimonio, ¿no? Y que esta obsesión que tenemos por siempre tener que categorizar todo desde una lógica de la pureza, ¿no? Pero justo el testimonio creo que es muy interesante porque se escapa, o sea, es imposible decir si es literatura, si es ensayo, si es historia, y creo que eso también es una postura ética del mismo género testimonial, ¿no? Dices que tú no propones, pero yo creo que hilar y acomodar de la forma en la que lo haces es teorizar, ¿no? O sea, hasta cierto punto armar un aparato teórico desde el cual miramos un fenómeno es teorizar. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho tu apuesta porque responde a la necesidad de tener marcos de lectura, ¿no? Conceptos desde los cuales nos posicionamos a leer ciertas narrativas, ¿no? Y en ese sentido, la parte de la experiencia como prueba, la resignificación del concepto de experiencia, me recuerda también que mencionaste a Beatriz Arlo, pero este otro postulado de Sarlo, de cómo no hay verdad absoluta, no hay historia con H mayúscula, sino que el giro subjetivo tiene que ver con estas experiencias que conviven
a la vez, ¿no? Que pueden ser antagónicas, que siempre se están negociando y que incluso yo la relaciono con el término de constelación de Walter Benjamin, también de la Escuela de Frankfurt, y que también tiene resonancias en lo que nos propones. No sé tú cómo lo interpretes en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa si no hay historia? ¿Qué pasa si no hay historia con mayúscula, ¿no? Si no hay una sola narrativa y se permiten estas narrativas que coexisten incluso en antagonismo, ¿qué sucede con el lector, ¿no? ¿Qué sucede con esa construcción del pasado, de la memoria, ¿no? Aparte de que me encanta todo el marco teórico que nos propones, me gustaría traerlo a nuestro contexto y a nuestra comunidad cultural, ¿no? Que quizás es un poco también el propósito de estos semilleros. Pienso en cómo la narrativa testimonial, como bien decías, le devuelve la subjetividad a ese casi sujeto, ¿no? Por decirlo con Mary Torras, que quedó, por ejemplo, en el caso de México, basurizado o desaparecido o invisibilizado, ¿no? Todo este marco teórico lo podemos llevar a esta situación. El testigo, ¿no? Que al narrar intenta ponerle discurso desde el presente al horror vivido, necesita esa escucha, ¿no? Me gusta mucho cómo lo construyes desde los afectos, ¿no? Que quizás no lo dices, no dijiste afecto, pero yo creo que proponernos que no todo tiene que ser conocimiento, que no todo tiene que ser saber, creo que ahí hay una propuesta intrínseca de lo afectivo. No sé tú si lo has pensado desde ese lugar. Y por último, celebro mucho el que le devuelvas el protagonismo al cuerpo. No podemos, aquí en México se dice que no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Al final del día, las dos nos formó Mary Torras y pues tenemos su sello, ¿no? En nuestras reflexiones. Así que un saludo a Mary, si está por ahí, si nos está viendo, y que sepa que aquí sus florecitas, ¿no? De su jardín, como diríamos. Aquí seguimos haciendo de las nuestras, ¿no? Bueno, eso sería todo. Tengo más preguntas que hacerte, pero no quiero tampoco protagonizar el diálogo. Adelante, Noemí. Vale, pues empezando por la categoría de testimonio, yo que podría decir, bueno, me ha encantado esto que dices, que es una postura ética, el hecho de no categorizar de entrada. A veces también es verdad que, o por lo menos tal como yo lo interpreto, ¿no? Que se hizo toda una labor a partir de los 70 otorgando un premio de Casa de las Américas al testimonio, y en las bases de la convocatoria pues se intentó ya delimitar qué textos podían considerarse testimonio y presentarse como tal. Y después hay un montón de propuestas y hay una autora que se llama, a ver si me voy a acordar, no me voy a acordar de su nombre, pero tiene todo un estudio del testimonio y ella viene a decir las categorías que se le pueden, o los lugares donde se puede inscribir al testimonio, depende del conocimiento que tenga el crítico literario en cuestión. Porque algunos lo emparentaban con las obras de las crónicas de Indias, les veían relación, otras con el periodismo que se hacía en los años, o la literatura, ¿no? Documental que se hacía en los años 30 en Europa. Entonces lo intentan emparentar en diferentes, o inscribir en diferentes tradiciones, con la intención de que esos textos se difundan, y de alguna manera se den a conocer. O sea, yo creo que la intencionalidad que hay en la categorización a veces no es tanto taxonómica, ¿no? de poner fronteras, sino que también había un interés porque esos textos circularan, se conocieran, se difundieran. Pero bueno, me ha interesado esto que has dicho, de que es una postura ética el no categorizar. Esto me lo he apuntado como una cita. Michelle Gama. Y después, respecto a Walter Benjamin, que tú lo tienes mucho más leído que yo, debo reconocer, yo lo que recuerdo de Walter Benjamin viene a decir que la verdad, lo que me gusta mucho esta cita, dice, la verdad es un fenómeno acústico, y ahí él, ¿qué
teorizara también o hablara sobre la imposibilidad de hablar que traían los soldados que habían batallado después de la Primera Guerra Mundial, pero estamos en otro orden de cosas que los campos de concentración, que todavía no se había llegado a ese otro horror, que no se puede poner en comparaciones estos términos. Y Walter Benjamin, que también lo cita y lo retoma, Beatriz Sarlo, claro, él hablaba de la imposibilidad de transmitirlo porque para él la transmisión todavía era algo ligado a la oralidad, cosa que después se le dio mucha más relevancia, ¿no?, al testimonio en un sentido ya de elaboración discursiva y en la escritura. Y después, respecto a lo que has dicho de la narrativa testimonial, de que hay como una esperanza de elaboración y que vuelva a constituirse una subjetividad, yo no lo he dicho ya para no enrollarme más, pero hay toda una parte que también aborda Hannah Arendt, pero mucho más Adriana Cabarero, en Storytelling, creo que se llama el ensayo, Relating Narratives, Storytelling and Selfhood, algo así. Donde ellas hablan de la condición narrable del ser y vienen a decir también que se podía hacer también una lectura ética, porque dicen, ellas hablan de las biografías y entonces dice, es importante que haya otra persona que biografía la figura que se quiere conmemorar, porque los dos acontecimientos que dan sentido a nuestra vida, que es el nacimiento y la muerte, pues uno no puede hablar de sí mismo de ellos, es otra persona la que tiene que hablar de ellos. Entonces, en el caso del testimonio tiene mucho sentido, sobre todo también con esta resignificación que se está haciendo de ya no solo hablamos de la figura de los desaparecidos por aquello que les aconteció, ¿no?, en el contexto histórico, sino que recuperamos cómo fueron sus vidas, todo lo que hicieron, y en el caso de Argentina como militantes políticos, y traerlos no bajo el nombre de una pancarta solamente, sino devolverlos dentro del texto con otra figuración, ¿no?, con otra narración. Y esto de la condición narrable del ser, pues es para los testimonios y es también para los supervivientes que elaboren su propio discurso, y es interesante cómo nuestra propia identidad está entrecruzada a la narrativa y a su misma lógica y a sus mismas paradójicas. Es la forma de darnos un sentido coherente de inicio, principio y fin o horizonte. Muchísimas gracias, Noé. ¿Qué te parece, Laura, si vamos intercalando quizás tus preguntas con las del chat? Sí, porque hay bastante. Porque hay bastante, sí, qué alegría que se va a establecer este diálogo y que sea fructífero. Laura, ¿tú nos lees las preguntas del chat? Doctora Noemí, pregunta Tania Favela. Bueno, no, le hace un comentario. Hannah Arendt es siempre actual, un faro. Me alegra que acá se retome su importancia. Bien. Otra pregunta es, entonces, ¿cuál es la ética en el ejercicio de la escucha? ¿Y pueden estas narrativas del dolor ser actos de reconocimiento en sí mismos y un reajuste del poder en cierto sentido? Michelle, tú la que quieras contestar, también la puedes contestar, ¿eh? No, yo creo que hoy vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Yo creo que las alumnas y las colegas ya están hartas de oírme a mí. O sea que, por favor, adelante. Vale. ¿Me puedes repetir la pregunta? Decías que si se pueden constituir las narrativas del dolor como un... ¿Pueden estas narrativas del dolor ser actos de reconocimiento en sí mismos y a partir de eso se puede considerar como un reajuste del poder en cierto sentido? Yo en algún momento he llegado a hablar de la agencia, de tomar agencia a través del discurso, y que es una forma no solo de recomponerse discursivamente, sino de, ya tomando a Butler, dar cuenta de sí mismo, porque ella gira todo esto que decía de la condición narrable del ser y de la necesidad de que sea otro quien narre nuestra biografía. Por el hecho de nacimiento y muerte tiene que ser otro quien hable de ellos, en dar cuenta de sí mismo, que gira en torno a la vida precaria, y hay otro que es sobre el duelo, otro ensayo de Judith Butler sobre el duelo,
que viene y reflexiona sobre justamente cómo desde el discurso poder adquirir esta agencia, que es una forma también de recuperar el poder, ¿no? Por tomar el término de la pregunta. Yo creo que por supuesto que sí. En los textos de Nora Strejilevich, sin ninguna duda, hasta que ella no escribió Una sola muerte numerosa y... bueno, Una sola muerte numerosa, que se escribió en primer lugar en el 96, no pudo dar testimonio en la ESMA, porque el registro que se le pedía entonces era otro. Entonces, para ella sí que supuso un lugar de poder y de tomar agencia sobre lo que le había acontecido. Muchas gracias. Otra pregunta, y justo ya que mencionaste a Cabarero, pregunta David Araujo, ¿cuáles son las imágenes recurrentes que emplea Nora para textualizar el horror? ¿También podría leerse desde el horrorismo de Cabarero, por aquello de abrir la boca pero no poder gritar? Sí, hay una escena clave que yo menciono en mi investigación, que es el momento en el que están los dos hermanos en salas contiguas porque los secuestran a la vez y Nora escucha el grito de su hermano. Entonces, a raíz de aquí, yo lo relaciono con todas las reflexiones que hace Adriana Cabarero del horrorismo, que giran en torno a acontecimientos más contemporáneos, como puedan ser los atentados. No están tanto vinculados a la Shoah o a los campos de concentración, sino a el horror como la emergencia insospechada, no como algo mecanizado que sabes que está allí, ¿no? o puedes sospechar que existe, sino como algo inesperado que irrumpe en la vida cotidiana. Pero sí que Adriana Cabarero hace toda una serie de reflexiones sobre la medusa, las górgonas y Edvard Munch, y ahí hay toda una línea que estudia cómo el grito, la desarticulación del lenguaje y la relación que tiene con las imágenes. Nora Strejilevich no las elabora tanto o no utiliza tanto imágenes, sino que ella en Una sola muerte numerosa lo que hace es recoger muchas voces de cánticos infantiles, de escenas infantiles que después se relacionan. Por ejemplo, hay una que explica que ella iba al dentista y después al párrafo siguiente ya está en la sala de torturas, entonces hay un vínculo como premonitorio entre todo lo que a ella le marca en la infancia, como presagia lo que ya le va a suceder, o incluso la historia de sus abuelos, ¿no? Como ellos no lo sospechaban, pero esa persecución después se vuelve a repetir. Y más que imágenes, yo diría que no las Strejilevich es eso, es recoger todas esas voces de rimas infantiles, de cantos, de entrevistas que ella hizo a otros supervivientes, y los va elaborando a fragmentos, simulando cómo tiene la memoria de proceder a saltos, y entonces va reconstruyendo pues, el momento culminante para mí de Una sola muerte numerosa, que es cuando escucha a su hermano que está en la sala de al lado, lo reconoce, porque hablan de una misma cicatriz que comparten los dos, y ahí se articula un grito que está tal cual en el texto, ¿no? Y de ahí también pues, surge toda la reflexión sobre la poética de la escucha, porque elaboras el testimonio, pero lo que hay ahí debajo del grito es un núcleo de silencio y un núcleo de lo que no se puede, pues todos comprendemos, pero no se puede elaborar en un texto académico, teórico. Y justo ya que mencionas esto de la memoria, yo estaba leyendo un poco tu tesis y estaba leyendo la parte en que la memoria se debe tener en cuenta precisamente para la ética de la compasión, ¿no? Porque surge como de esas narraciones que se elaboran a partir de un hecho en específico, pero mencionas algo que me parece muy bonito, y es como el grado cero de una memoria sin ficción es una ficción. Porque las experiencias traumáticas no solo se elaboran por lo que pasó probatoriamente, por decirlo así, sino que pasa por el cuerpo, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces acá no sé si podríamos entender la memoria como una ficción deliberada directamente.
De hecho, estas palabras de la memoria, del grado cero de la ficción y demás, no son mías, ¿eh? Es decir, esto no es mío. Esto seguramente me suena a mí que lo ha dicho Nora Strehilevich, porque ella habla mucho de cómo hay que engarzar la memoria con la ficción y que no podemos pretender, que esto también lo dice Paul Riquet, y lo decía otro autor, cuyo me acuerdo del título de su libro, pero no, Lowenthal, David Lowenthal, creo que es, el pasado es un país extraño, en el sentido que no podemos recuperarlo todo. Que este texto me lo dio a conocer Mary Torras, que como bien decías, aquí hay escuela y evidentemente la forma de enhebrar todo esto es gracias a su aprendizaje, pues un aprendizaje que hemos hecho con ella. Justo una pregunta similar y bueno, te saludan y te dicen que muy estimulante lo que compartes, te agradecen y bueno, te lanzan la pregunta y es, si la experiencia está en el discurso, ¿cómo se diferencia la narrativa testimonial de la ficción deliberada que tiene la forma de la escritura testimonial? ¿Cuál sería la diferencia? La ficción deliberada que tiene la forma de la escritura testimonial, es decir, aquellos testimonios que se adentran de manera más pretendidamente, ¿no?, en la ficción. Es una buena pregunta. Yo lo que hice fue diferenciar lo que es la vivencia en el sentido, para no confundirlo con el término de experiencia. La vivencia sería lo que te acontece o lo que aprendes a leer como experiencia y que te marca en el ámbito, en la dimensión de los cambios, que es lo real, de la experiencia elaborada en el testimonio. Y entonces yo el testimonio lo considero un lenguaje de la experiencia y una experiencia del lenguaje. Y aquí, a pesar de parecer un juego que puede ser un juego, un juego retórico, sí que es verdad que hay no sabría cómo decirlo desde un punto de vista estrictamente académico, pero cuando tú lees, por ejemplo, Diario de una montonera, que parte de, o ves Los rubios, de Albertina Carri, donde la ficción está mucho más presente, se puede destilar de manera sencilla de aquellos testimonios que evidentemente hay una elaboración de la memoria y hay una elaboración a través del discurso de esa experiencia, pero digamos que se podrían diferenciar. Justamente el otro día leía un artículo sobre Héctor Abad, del El olvido que seremos, y hablaba del texto como autobioficción y decía, a pesar de tener toda una elaboración que el propio autor reconoce, hay una experiencia o una vivencia detrás y hay un asesinato del padre, ¿no? Y claro, ¿cómo diferenciarlo? Pues yo creo que depende de la posición que adoptes en la lectura, porque toda lectura en el fondo también es una reescritura y en función de los intertextos que tú manejes puedes catalogar el texto como memorias, como biografía, o catalogarlo o inscribirlo en un género determinado. No solo te viene marcado por el texto, sino también donde tú te sitúes o aquello a lo que le des peso. Porque, no sé, me imagino que, por ejemplo, en Una sola muerte numerosa, es un texto tan rico que puedes ponerle peso en muchos puntos, y yo me fui pues a la escena del grito porque me interesaba todo aquello que había detrás, ¿no? Bueno, detrás, en el texto, no articulado, pero que estaba ahí y que podías verlo, ¿no? Podías ver la puntada, digamos. Claro, una buena pregunta de cómo diferenciarlo. Pues el lenguaje de la experiencia y la experiencia del lenguaje, me imagino que en la medida en que tú te posiciones en la lectura y los intertextos que manejes, tú le das más peso a una cosa u a otra. Muchas gracias. Bueno, otro mensaje de Tania Favela y dice, interesante la idea de la escucha de la doctora Noemí, pensar la literatura como un resonador de voces. En Aren la voz se hace letra y se vuelve memorable, la hace presente, le da presencia. Me hace pensar en un ensayo de Zurita, poeta testimonial, en el que dice que el trabajo del poeta es escuchar esas voces mudas y darles voz.
y habla también de curar la lengua desde la lengua misma para curar las heridas. Me gustaría saber qué opina la doctora de esa idea de curación. ¿El arte puede curar? ¿Implicaría esto una ética? Qué bueno, muchas gracias, Tania, por tus reflexiones. Yo creo que indudablemente sí, y de hecho que la literatura salva, por lo menos a mí, me salva de este mundo extraño. Sí, yo creo que sí, que el arte puede curar. Y a raíz de lo que decía Tania, yo estoy recuperando una lectura que había hecho hace años, que tengo por aquí, que es de Chantal Maillard. Es un ensayo, es una conferencia que dio en el Centro de Cultura Contemporánea y que después la recogió. Aquí hay más textos, ¿eh? Se titula La baba del caracol, y concretamente el que a mí me interesa es, que igual a Tania también por todo esto de la escucha y de la ética, se titula En la traza, pequeña zoología poemática. Y aquí habla del mapa comprensivo auditivo y de cómo la palabra poética, justamente Chantal Maillard, que es doctora en filosofía y profesora de filosofía, pero que también escribe poesía, ella viene a decir cómo el concepto de tiene, y separa esta de tiene, ¿no? Como apresa la vida, y la palabra poética lo que hace es acoger el modo, no la manera, sino el modo en el sentido de modalidad y de tonalidad, el poema como, o el verso como lo ritmado de la vida y lo rimado de la vida. Es que hace todo un juego de palabras, en el sentido de que en el poema se aquieta a escuchar lo que está en perpetuo movimiento. Y entonces ella considera que la palabra poética, más allá del concepto de la filosofía, y yo también lo relacionaría con el arte o el testimonio, lo que hace es atener a esa escucha que en otros espacios es tan difícil de sostener, porque si nos guiamos por un discurso filosófico, conceptual, donde todo tiene, pues todo sigue una lógica o un camino, esto es que este horror, esta idea del ser humano que también, este horror que también somos, como dice Nora Stegilevich, también tiene lugar, y eso yo solo lo he visto recogido o bien en lo que Hannah Arendt llama el arte, que acoge como morada habitable del ser todo aquello que somos sin distinción, tanto luces como sombras. Muy bien, gracias, doctora. Nacho Lagrú pregunta, ¿se puede leer en algún lado su teoría sobre poéticas de la escucha? ¿Y nos puede dar algún ejemplo de obra de arte que consideres que cumple con esta poética? Creo que con esta respuesta anterior se puede responder un poco esa pregunta. Pues, bueno, pueden encontrar la tesis, yo no la he publicado, el libro, no he tenido ocasión, y también creo que hay muchas cosas interesantes por leer. No hace falta un libro más en el mundo, y además está disponible en la web de la Universitat Autónoma de Barcelona. Hay como un repositorio de todas las tesis que se han presentado. La de Michel también se puede consultar allí, que es el TEDx, y ahí está allí, está descargable, vamos, en PDF. Y algún texto que responda a estas poéticas de la escucha, pues para mí podría ser tranquilamente pues, el texto de Nora Stegilevich, el último, respondería a una poética de la escucha, pero está escrito ya con otro tono al que fue escrito Una sola muerte numerosa, diría. O sea, estaría interesante hacer esta lectura comparada. Yo agregaría tus artículos, Noemí. Los artículos que has publicado también creo que dan cuenta de tus propuestas, además de tu tesis, ¿no? Sí, están todos en academia.edu, están todos allí también disponibles. Y bueno, gracias por el interés en mi trabajo. Doctora Noemí, pregunta Gemma Lazzi, ¿cuál sería la diferencia entre narrativas testimoniales, testimonios, narrativas y experiencias? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues para mí,
Yo la invito a leer el primer capítulo de mi tesis donde recojo todo esto, que es todas las categorías que se han aplicado al testimonio de otros estudiosos como John Beverly, que hace toda esta diferenciación, y porque claro, hay todo un debate detrás de si se deben considerar literatura, si están dentro de lo político, si están en el cruce entre la literatura y la política. Y hay un artículo ya sé que me voy por la tangente sin contestar directamente, pero está todo en el primer capítulo, lo prometo, porque me he leído la tesis para preparar esta ponencia y está todo allí respondido. De Hugo Achuar, que decía, es que en Latinoamérica la estética siempre ha sido política, siempre ha sido una forma de no se puede hacer esta distinción. Entonces, ¿qué sería la narrativa testimonial del testimonio? Pues dependiendo de dónde queramos establecer la frontera. En un testimonio puede ser lo que recoge todo la ESMA, ¿no? La ESMA, el Nunca Más, que son los testimonios de la ESMA y de muchos otros centros clandestinos de Argentina. Testimonio yo lo llamaría a estricto sensu en un sentido jurídico, y la narrativa testimonial habría toda una elaboración de todo esto que estamos poniendo en común aquí, de recomponerte como sujeto y querer recuperar la memoria sin renunciar, o habiendo hecho toda una reflexión sobre el juego que hay entre memoria y ficción, o la indisociabilidad que existe entre una y otra, porque la hay. Respecto a la experiencia, pues lo hemos dicho, la experiencia es discursiva y aparecería una vez que pasa tamizada por el discurso. No es lo que tenemos inmediatamente como individuos, tengo una experiencia, sino que aprendemos a que si yo me tomo un café con leche, no lo considero una experiencia, pero si a mí me hieren, sí que es un impacto, que la propia palabra lo dice, ¿no? Es aquello que se queda fijado adentro. Entonces eso lo consideramos, hablando de las narrativas testimoniales, pues como una experiencia que, como hemos dicho a través de Fina Virulés y Joan Scott, debe elaborarse discursivamente para poderse transmitir el legado. Y creo que más o menos contesto a la pregunta. Sí, algunos mensajes también tienen que ver con el agradecimiento por acompañarnos. Gracias por esta narrativa, Noemí. Estoy interesada en leerte. Soy danzaterapeuta y psicoterapeuta corporal y tus aportaciones me importan para mi labor. ¿Cómo leerte? Pues ya lo mencionaste. También te dicen que me ha sorprendido escuchar que la ética va más allá de lo bueno, de lo propio digno por ser humano, humana, sino que va más allá de una, que se extiende y tal vez se mezcla con los procesos de la empatía por el otro, la otra, ser sensible a la dignidad del otro. Me identifiqué, muchas gracias. Y bueno, básicamente pregunta Gloria Prado, a propósito de Riquer, ¿qué impronta tendría el olvido en el testimonio y la memoria? Pues recuerdo del ensayo, que son unas 600 páginas de Paul Riquet. Él reivindica el olvido como parte de la memoria. Nora Stregievich también siempre lo dice, el testimonio es memoria, son silencios y son blancos, y hay un núcleo de silencio, no porque no se pueda decir, sino porque el paso del tiempo nos lleva al olvido. Y el olvido es necesario si previamente, yo creo, elaboras lo sucedido. Algo de olvido hay, algo de pérdida hay, pero justamente Nora Stregievich dice, en el arte de no olvidar hay que ponerlo por escrito, porque es la manera de fijar, de transmitir, de legarlo. Hay que hablar sobre ello, porque me estoy dando cuenta la cantidad de gente a la que llegas a través de las redes, es impresionante. Y el olvido, según Paul Riquet, sería intrínseco a la propia memoria. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo creo que ya con esto cerramos las preguntas de Facebook y le damos la palabra a doctor Carlos para que nos comente algo. Muy sugerente, Noemí, tu presentación, y bueno, pues nos antoja leerte todavía más. El texto que has preparado también te agradecemos mucho, y quisiera yo hacer una pregunta, un poco provocación también para seguir la conversación en este semillero. Desde las epistemologías del sur o del pensamiento descolonial,
se insiste mucho en recuperar las sabidurías de los pueblos originarios, de las víctimas, de las personas sobrevivientes, con sus propias narrativas, sus propias epistemologías. Y doy un ejemplo que me ha sorprendido en estos meses para hacer mi pregunta. Una de las madres de desaparecidos, cuando fuimos en una brigada en el mes de febrero, en el estado de Veracruz, cerca del Golfo de México, a buscar fosas clandestinas para buscar restos humanos e identificarlos y regresarlos a sus familias, una de las madres, María Herrera, dijo algo muy potente que me conmovió y fue también una provocación intelectual. Ellas y ellos van delante de nosotros indicándonos el camino. Porque además son personas desaparecidas que todavía no se sabe su destino, pero esta idea de que hay una otredad que de algún modo habla, de algún modo se expresa, de algún modo indica. Y bueno, las familias, sobre todo de familiares de desaparecidos, viven mucho desde la intuición, la búsqueda. No es solo con picos y palas ir a las fosas o a los terrenos a buscar restos humanos, sino que hay un sentimiento donde se mezcla la memoria, el afecto, la emoción, la imaginación, los sueños, es decir, otros elementos que en las narrativas típicamente occidentales han quedado cada vez más acotados, más reducidos, pienso. Aunque quizás esto es lo que queremos nosotros recuperar. Y otra historia que la dijo un rezandero de Bojayá en Colombia, de una comunidad que sufrió una masacre terrible, dijo algo que es más potente que Walter Benjamin, a mi juicio, porque los muertos tienen derechos que los vivos no respetamos. Al negarles el rito funerario por el que devienen ancestros. Es decir, las comunidades afrodescendientes en Colombia, los pueblos originarios de América, tienen esta otra sabiduría, estos otros saberes, donde esa otredad que no está o nos fue arrebatada, esas otras subjetivaciones, cuerpos, subjetividades, de algún modo están. Y eso es como decolonizar nuestras narrativas para dar paso a estas otras sabidurías, saberes, actos de narración que pasan por nosotros sobrevivientes, sí, pero que hay un tercer excluido que con frecuencia nos cuesta trabajo también incorporar. Entonces mi pregunta es, en esta poética de la escucha, ¿cómo escuchamos y con qué herramientas esas otredades que están ahí sin estar y sin embargo son provocación y son afecto y son memoria y son indignación? Todo esto es como decolonizar las narrativas que con frecuencia están muy centradas en el sujeto egoico. Esa sería mi propuesta de conversación. Gracias. Pues la respuesta yo creo que sería situándote en otro lugar, que es el lugar honesto de la escucha, que es el de no saber, y es el de me acerco al otro desde el desconocimiento, desde saber que su parámetro tal vez para ver y comprender el mundo es muy distinto al que yo he aprendido, pero no me es tan ajeno porque los dos somos humanos. Y con esto quiero decir que interpreto y entiendo, o sea, lo considero como sabiduría profunda la de los pueblos originarios, porque creo que en esas voces no escuchadas o que alguna vez sufrieron también el genocidio, hay que recuperar esos textos porque los hemos olvidado y nos hemos olvidado de dónde venimos, y ellos tenían, cuando digo ellos, digo los pueblos originarios indígenas, una hermandad con la naturaleza, todo lo consideraban, pues el dios agua, el dios sol, un respeto y una medida de lo que es humano, que es como parte de la tierra, todos somos, sin querer dulcificar, pero en el sentido de, pues soy un ser más tan válido como esta planta que me cura, y esta relación que ahora se está intentando recuperar con con las nuevas modas que hay por ahí, dices, esto ha estado siempre ahí. Desde la academia no se le ha dado la autoridad que merece, o cuando se le da es para decir la voz del subalterno, para colocarlo en otro lugar. Pues yo creo que
sinceramente, que la manera es colocándote en otro sitio al que hemos aprendido a colocarnos por todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y todas las voces que nos preceden y a las que llamamos autoridad también son las de ellos, y creo que en la manera que tienen de colocarse no en una sucesión temporal, sino en unos parámetros que tienen que ver más con los círculos, con las comunidades, con dar lugar a un lado los que están vivos, pero al otro lado los que están por venir, y los que ya no están también tienen un lugar presente, que es lo que tú decías, ¿no? Esa intuición, esa búsqueda, están como mucho más cerca, o se sitúan en otro lugar cuando se habla de memoria y de olvido, porque no son desaparecidos tal como los sentimos aquí de una manera salvaje cuando alguien muere o lo arrebatan, sino que hay una permanencia que no solo viene del arte, sino que viene de la manera en que te ubicas en el mundo, en tu cultura, en tu comunidad, y en la forma de luchar cuando no tienes nada. Nada material, ni ninguna distracción de las que aquí podemos tener. El acceso a la sabiduría es otra, pero para mí es donde está la sabiduría, y yo creo que vamos hacia ello con la debacle que estamos viviendo. Es que hay que recuperar esto, porque es que ahí es donde yo considero personalmente, y ahora ya estoy hablando más de mí que de la sabiduría del ser humano, que es considerarte parte de la tierra y no como tenemos aquí, como en la cumbre de no se sabe qué, dueños de qué. Entonces, bueno, pues es colocarte en otro lugar de la escucha, desde el no saber y desde el estar dispuesto a aprender. El otro día escuchaba a la abuela Margarita, que parte de la poesía de Tlatelolco, y te recita todo un poema y te dice: toda mi iluminación y mi sabiduría viene de ahí, de que yo empecé a recitar el poema y a ver todo lo que había ahí escondido. Y dice: tenemos que ser inocentes y puros como los niños, ¿no? Y decía: ¿pero qué es eso de la inocencia? Pues la inocencia es aceptar que las cosas son como son, y la pureza es tener la medida de todo aquello que podemos cambiar y todo aquello que no podemos cambiar. Entonces es que son palabras radicales, pero porque son de raíz, porque no se enderezan con ninguna autoridad literaria, filosófica, teórica, sino que se enraizan desde la propia sabiduría aprendida de lo que es sobrevivir día a día, y bueno, y partir de esta palabra poética, como puede acercarse Chantal Maillard haciendo otro caminito, y es escuchar lo que se mueve y aceptar la realidad tal como estamos aquí, que es la medida de lo humano, que es muy chiquita, aunque pensemos lo contrario. Muchísimas gracias, Carlos y Noemí, por tus reflexiones. Me toca cerrar este semillero. Lo cierro con mucha alegría. La verdad, qué placer tenerte aquí. Qué lujo escucharte y que estés conversando con nosotras, con nosotros, desde allá hasta aquí a la Ciudad de México. Me quedo con varias consignas de tu ponencia, que es la cita de Arendt de convertir ese polvo en llamas, de dar sepultura en el testimonio de Riquer, y en general hacernos responsables de esa escucha. Me quedo con esas tres consignas, y espero que esta sea la primera colaboración de muchas, Noé, porque sí, es realmente muy estimulante escucharte y empezar a crear estas redes de reflexión. Les cuento que este es el segundo semillero de 3 que planeamos este semestre. El primero estuvo a cargo de el doctor Rodolfo Gamiño. El segundo es en el que estamos ahora mismo. Y el tercero se llevará a cabo el 19 de noviembre a las 4 de la tarde. Estará a cargo de Carlos Mendoza y Aldavio Olvera. Van a participar los pueblos originarios de Texcoco en defensa del lago, y de Huetzalán en defensa del territorio totonaca. El tema es ese: pueblos indígenas en defensa del territorio. Con eso vamos a cerrar estas 3 reflexiones que propusimos trabajar este semestre, y ojalá nos puedan acompañar con estos hilos conductores de la ética, de la agencia, del resignificar el contenido del concepto de víctima,
y que no, pues son ahora las preocupaciones que estamos trabajando en el proyecto Narrativas de Resistencia que dirige el doctor Carlos Mendoza. Nos vemos entonces el 19 de noviembre a las 4 de la tarde y les agradecemos mucho que hoy nos hayan acompañado por la mañana, justo para que Noemí pudiera estar aquí platicando con nosotras, con nosotres. Gracias de nuevo, Noé, y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por todo, por este espacio, por este tiempo compartido y bueno, nos vemos el 19 de noviembre.